En este segundo video vamos a hablar acerca de la distancia entre puntos, el punto medio, y vamos a hablar también acerca de la ecuación de la esfera como una aplicación de estos conceptos. Vamos a suponer entonces que tenemos dos puntos, aquí el punto rojo y el punto azul. El punto rojo le vamos a llamar el punto P1 con coordenadas x1, y1, z1, y el punto azul va a ser el punto con coordenadas x2, y2, z2. Aquí ya no vamos a dibujar las cajitas como hicimos anteriormente para que sea un poco más fácil las figuras y no quede muy sobrecargada. Entonces no vamos a hacer la deducción porque esta se encuentra en cualquier libro de texto, la pueden consultar en cualquier libro de texto y es bastante sencilla. Simplemente vamos a enunciar acá que si nos interesa calcular la distancia entre estos dos puntos, que en este caso vendría dada esa distancia por la longitud de este segmento de recta verde, esa longitud y esa distancia está dada por la siguiente expresión. La resta de las coordenadas en x2 del punto sub 2 menos x1 del punto 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado más z sub 2 menos z sub 1 al cuadrado raíz cuadrada. Aunque aquí hemos dibujado estos puntos en el primer octante, pues esto es válido para cualquier octante. Como sucede normalmente, pues como es más sencillo o es más fácil dibujar todo en el primer octante, en la pizarra o en el cuaderno, porque como ya vieron en el video anterior, localizar puntos en los otros octantes, pues aún usando software puede ser un poquito complicado de visualizar, pues lo es aún más hacerlo en papel y lápiz. Entonces normalmente en los libros de cálculo se acostumbra a dejar todas las figuras y hacer las deducciones en el primer octante, pero son válidas para cualquier octante. Entonces esta va a ser la formulita que nos va a permitir calcular la distancia entre puntos. Simplemente, como dijimos, restamos coordenadas en x, coordenadas en y, coordenadas en z elevadas al cuadrado y sumadas. Esto pues nos recuerda mucho al teorema de Pitágoras. De hecho, si buscan la deducción de esta formulita, van a ver que precisamente se hace a partir del teorema de Pitágoras. Otro punto importante acá es el punto medio. El punto medio simplemente se refiere a las coordenadas de aquel punto que se encuentra justo a la mitad, en este caso estos dos puntos. Para calcular ese punto medio simplemente sumamos, en el caso si queremos la coordenada x del punto medio, que la vamos a anotar como x sub m, simplemente sumamos las coordenadas en x de los puntos 1 y 2, dividimos entre 2. Lo mismo hacemos para y para z. Eso nos va a dar entonces las coordenadas del punto medio, x sub m, y sub m, z sub m. Ahora vamos a calcular la ecuación de una esfera que tenga su centro en HKL. Tenemos acá entonces una esferita. Esta esfera nuevamente, como dijimos, vamos a dibujar esto en el primer octante, pero es válido para cualquier octante. La esfera tiene su centro en C, que tiene como coordenadas H, K, L. Y tenemos aquí un punto P arbitrario que pertenece a la esfera, por lo tanto este punto P está sobre la superficie. Y por supuesto la distancia entre el punto C al punto P pues va a ser R. Si nosotros utilizamos la ecuación 1 le llamamos a esta ecuación la ecuación de la distancia entre puntos. En este caso vemos que el punto 1 pues va a estar dado por el punto C y el punto 2 pues va a ser el punto arbitrario x, y, z. La distancia que hay entre estos dos puntos, que va a ser D, es igual a R. Si aplicamos esta formulita acá, la distancia al cuadrado va a ser la suma de los cuadrados de las restas de las coordenadas. Entonces acá la distancia al cuadrado, o sea radio al cuadrado, va a ser igual a la resta de las coordenadas en x del punto P y el punto C, o sea x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado. Como ven, esta formulita pues nos recuerda mucho en dos dimensiones a la formulita para la ecuación de una circunferencia, que es x menos h cuadrado más y menos k cuadrado igual radio al cuadrado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación, en este caso de esferas. Vamos a comenzar con este primer problema. Dice acá que las coordenadas de los puntos extremos de un diámetro de una esfera son menos 2, 2 menos 4 y 2,4,6. Con esta información queremos encontrar la ecuación de la esfera y graficarla. Aquí es muy importante esto. Vean acá que dice que los puntos son puntos extremos de un diámetro. Eso significa entonces que estos dos puntos se encuentran sobre un diámetro. Entonces acá tenemos dibujados esos puntos. Acá está el punto con coordenadas 2, 4, 6, que es este de acá. Y este punto es el que tiene como coordenadas menos 2 en x, 2 en y menos 4 en z.
Aquí pues ya no vamos a dibujar la cajita, simplemente vamos a hacer un poquito más sencilla la figura para no sobrecargar con tantas líneas. Entonces acá pues vamos a sobreentender que esta línea punteada acá o esta línea, pues si formáramos las cajitas acá, pues las líneas que se juntan aquí en el eje Z, en este caso, llegarían a Z igual 6 y en este caso a Z igual menos 4. Acá tenemos la esfera, donde vemos pues como dice en el enunciado del problema, que estos dos puntos corresponden a los extremos de un diámetro, acá, de la esfera. Eso significa entonces que si estos son los extremos del diámetro de la esfera, de uno de los diámetros de la esfera, el punto medio va a corresponder justamente con el centro de la esfera. Entonces vamos a comenzar el problema de la siguiente manera. Ya conocemos los puntos extremos, estas son sus coordenadas. Podemos calcular el radio de esta esfera, la que se muestra acá, simplemente calculando la distancia que hay entre estos dos puntos y dividiéndola entre 2. Eso es lo que hacemos acá. Entonces va a ser, por ejemplo, 2 menos menos 2 nos da 2 más 2 al cuadrado, más 4 menos 2 acá al cuadrado, más 6 menos menos 4, que es 6 más 4 al cuadrado. Todo esto dividido entre 2. Al operar esto nos da raíz de 120 sobre 2. Ese es el radio de esta esfera. Luego el centro de la esfera, como dijimos, pues debe estar justamente en el punto medio de estos dos puntos. Entonces simplemente calculamos el centro de la esfera calculando el punto medio de estos dos puntos. Entonces, como sabemos, tenemos que sumar, en el caso de la coordenada X del punto medio, sumamos las coordenadas en X de este punto, van a ser menos 2 más 2 partido 2, en Y va a ser 2 más 4 partido 2 y en Z menos 4 más 6 partido 2. Al operar esto nos da como resultado 0,3,1. Entonces ya tenemos el centro de la esfera, ya sabemos que H vale 0, que K vale 3 y que L vale 1 y ya conocemos el radio. Con esta información ya podemos encontrar entonces la ecuación de la esfera, que debe ser X menos H al cuadrado, pero como H vale 0, queda únicamente X al cuadrado. Luego es más y menos k, o sea, y menos 3 al cuadrado, más z menos l, z menos 1 al cuadrado. Y el radio al cuadrado, que es raíz de 120 sobre 2 al elevado al cuadrado, nos da como resultado 30. Por lo tanto, la ecuación de esta esfera que está acá debe ser x cuadrado más y menos 3 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 30. Con esto tenemos acá nuestro primer ejemplo y esta es la gráfica que corresponde a esta esfera. Vamos a ver un segundo ejemplo. Acá nos piden que encontremos el centro y el radio de esta esfera. Y finalmente hay que graficar acá. Acá hay que ver lo siguiente. Si desarrolláramos acá nosotros esta ecuación, veríamos que al desarrollar estos cuadrados aquí vamos a tener un x al cuadrado, un más y cuadrado, más un z cuadrado. Y luego vamos a tener un término de la forma 2xh, 2yk, 2zl y finalmente h cuadrado, k cuadrado y l cuadrado. Es decir, la ecuación de una esfera tiene la característica de que va a tener un término cuadrático en x, uno en y, uno en z, los tres sumandos, que es lo que tenemos acá, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Luego el término 2xh, 2yk y 2zl, pues dependiendo de los signos de h, k y l, puede ser un 2xh positivo, un 2xh negativo. Lo importante es que de acá vemos que va a salir un término que es constante por x, constante por k, constante por l, que es lo que tenemos acá. Constante por x, constante por y, constante por z. Y luego el h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado y r cuadrado, todas estas se pueden juntar y nos va a dar como resultado una constante. Entonces vemos que esta ecuación pues efectivamente debe de corresponder a una esfera. Ahora lo que necesitamos es con esto encontrar el centro y el radio de la esfera. Entonces para eso vamos a proceder a la completación de cuadrados. Esto es lo que mencionábamos hace un ratito acerca del desarrollo de los términos x menos h cuadrado, y menos k cuadrado y z menos l cuadrado. Aquí pues como podemos observar, el x cuadrado menos 2hx viene de acá y el h cuadrado acá, el y cuadrado menos 2ky viene de esta parte, aquí está el k cuadrado, y el z cuadrado menos 2zl más l cuadrado viene acá, y el r cuadrado al pasarlo a este lado nos da como resultado que la ecuación está igual a 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a copiar esta ecuación nuevamente. Vamos a utilizar colores para hacer un poco más fácil la visualización. Vemos que aquí tenemos en rojo un término x cuadrado y un término menos 2hx. Entonces acá tenemos x cuadrado menos 2x, lo vamos a colocar aquí en color rojo. Luego aquí tenemos y cuadrado menos 2ky, y cuadrado más 4y, lo vamos a colocar aquí en color azul. Y z cuadrado menos 2lz que está aquí en verde va a ser el z cuadrado menos 6z que está acá. Luego tenemos aquí el más 13. Lo que queremos es completar cuadrados, entonces nos vamos a ir completando cuadrados al ir agrupando términos en x y en y y en z. Entonces, por ejemplo, si agarramos x cuadrado menos 2x que está aquí en rojo, para completar este cuadrado vamos a agarrar el menos 2, lo dividimos dentro de 2, eso nos va a dar menos 1, y al elevarlo al cuadrado va a darnos 1. Entonces, para completar cuadrados aquí en rojo tenemos que sumar 1, pero para mantener la igualdad pues tenemos que sumar en el otro lado también un 1. En la parte azul, y cuadrado más 4y, para completar esto que está en azul, al término aquí, 4y, tomamos 4, lo dividimos dentro de 2, que nos da 2, lo elevamos al cuadrado, eso nos da 4. Entonces tenemos que sumar 4 a lo que está en azul. Sumamos 4 en este lado y para mantener la igualdad, 4 de este lado. Por último, el z cuadrado menos 6z, para completar este cuadrado en z, tomamos menos 6, lo dividimos dentro de 2, nos daría menos 6 sobre 2 da menos 3, y el valor al cuadrado da 9. Entonces sumamos 9 de este lado y 9 de este lado. Entonces ahora podemos agrupar el x cuadrado menos 2x más 1 y factorizarlo como x menos 1 al cuadrado. El y cuadrado más 4y más 4, factorizarlo como y más 2 al cuadrado. Y el z cuadrado menos 6z más 9, factorizarlo y ponerlo como z menos 3 al cuadrado. Luego este 13 lo podemos regresar a esta parte de acá, al lado derecho, y tenemos 9 más 1, 10, más 4, 14, menos 13, 1. Entonces aquí, completando cuadrados, tenemos que la ecuación de la esfera es ahora equivalente a esta, y eso nos dice que el centro debe ser 1, menos 2, 3. Recuerden que aquí la ecuación de la esfera es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado. Entonces x menos h significa entonces que h en este caso debe ser 1. Y menos k, como es y más 2, y aquí debe ser menos k, significa que k es igual a menos 2. Y z menos 3, como aquí es z menos l, quiere decir entonces que l vale 3. Y radio al cuadrado, que en este caso es 1 al cuadrado, significa entonces que el radio es igual a 1. Entonces el centro de la esfera es 1, menos 2, 3. Y la gráfica de la esfera pues es la que se muestra acá. Aquí tenemos el centro, en x vale 1, en y vale menos 2, en z vale 3 y el radio es de una unidad. Entonces nuestra esferita pues queda ubicada, si este es el primer octante, la esferita queda ubicada en este octante. Por último, vamos a ver este tercer ejemplo para este video. Nos indican acá en este problema que quieren calcular las coordenadas del centro de esta esfera azul, de esta figura. Dice que las dos esferas son tangentes en el punto rojo. El punto rojo es este que está acá, está sobre el eje X, aquí cuesta un poquito visualizarlo. El punto verde, que es el puntito que está acá, que aquí no se ve mucho en color verde, pero es por problemas de la computadora. El punto verde mostrado en una figura a la derecha, dice acá, corresponde al centro de la esfera amarilla. Ambas esferas tienen el mismo radio. Bueno, aquí la esfera es anaranjada. Entonces vamos a tratar de comprender bien la figura. Estas dos esferas son tangentes entre sí. Este punto que está acá, que es el que está aquí representado en verde, corresponde a las coordenadas del centro de esta esfera. Y este punto que está aquí en rojo, que es este punto que está acá, corresponde al punto de tangencia. Entonces el punto verde de acá de la figura podemos observar fácilmente que las coordenadas son 2 en X, 3 en Y y 4 en Z. Mientras que el punto rojo, las coordenadas van a ser simplemente 2,0,0. Entonces con esa información vamos a proceder de la siguiente manera. La coordenada del punto rojo, pues ya dijimos, es 2,0,0. La coordenada del punto verde, recuerden que el punto rojo es este de acá, el punto de tangencia, el punto verde es el centro de esta esfera. Las coordenadas del punto verde son 2,3,4. Entonces, con esta información podemos calcular lo siguiente. Vamos a calcular el radio de cada una de las esferas.
simplemente vamos a calcular la distancia entre el punto rojo y el punto verde. Entonces hacemos la resta, 2 menos 2 al cuadrado, más 0 menos 3 al cuadrado, más 0 menos 4 al cuadrado, raíz cuadrada. Eso nos da como resultado 5. Ahora, el punto rojo, este puntito que está acá, dado que las dos esferas son tangentes en este punto y tienen exactamente el mismo radio, entonces las coordenadas de este punto rojo deben de ser justamente las coordenadas del punto medio del segmento de recta que une el centro de esta esfera con esta otra esfera. Entonces, con eso en mente hacemos lo siguiente. El punto rojo, como dice acá, está en el punto medio del centro de la esfera azul y la esfera anaranjada. Aquí. Entonces le vamos a llamar a esas coordenadas XA, Y sub A, ZA. Y las coordenadas del centro de la esfera azul están dadas entonces de la siguiente manera. La coordenada X del punto rojo, que va a ser las coordenadas del punto medio entre el centro de esta esfera y el centro de esta otra esfera, esa va a ser 2. XA va a ser la coordenada del centro de la esfera azul. Le vamos a sumar 2, que son las coordenadas en X de este centro. Entonces nos queda 2 es igual a XA más 2 sobre 2. Luego, procedemos para la coordenada en rojo, que en este caso diríamos la coordenada 0, el valor de 0 en Y, acá debe ser igual a la coordenada en Y de esta esfera azul, más la coordenada en Y de esta que vale 3, partido 2. Y de la misma manera, la coordenada Z de este caso, de este punto, va a ser 0 es igual a la coordenada Z de este punto, de esta esfera, más la coordenada Z de esta esfera, partido 2. Al hacer aquí el despeje de esta formulita, encontramos entonces que las coordenadas del centro de la esfera azul son XA igual a 2, YA igual a menos 3 y ZA igual a menos 4.